están? Vamos a arrancar en esta ocasión la unidad 2 de esta materia que está destinada a estudiar los profetas. En este caso vamos a abordar 3 profetas, 3 libros proféticos breves. Y antes de meternos ya en el contenido de Abdías, Joel y Jonás, quisiera hacer una aclaración sobre el tema de los profetas mayores y menores. Esto ha sido una clasificación tradicional de los estudios del Antiguo Testamento, de los estudios proféticos, pero no debe confundirnos. No estamos hablando de libros más importantes o menos importantes, sino simplemente que el tamaño de los libros hizo que se los clasificara en el canon de una determinada manera. De hecho, en el canon hebreo aparece un libro que es el libro de los 12 profetas. Allí todos los libros más breves del profetismo fueron clasificados juntos para facilitar su aprendizaje, su lectura, su manejo. Cuando hablamos de profetas menores, no estamos hablando de profetas de menor importancia, sino de libros breves que en pocas páginas han concentrado un mensaje, digamos, ¿no? Y una historia. En este caso vamos a estudiar el libro de Abdías. Abdías es un libro que concentra un mensaje de juicio. Juicio contra unos vecinos de Israel, que es el pueblo de Edom. Este pueblo había participado en algunas guerras contra el pueblo de Israel. Cuando algunos enemigos habían atacado a Israel, Edom es acusado de aliarse con los enemigos. Sabemos que por la línea de Saúl, Edom eran parientes de alguna manera del pueblo de Israel, y ahí aparece una tensión histórica, ¿no es cierto? Entonces el libro de Abdías es una profecía en contra de los edomitas y anunciando el juicio futuro sobre Edom. Ahora, dentro de ese mensaje, ustedes van a ver en el texto que desarrollamos, que nos preguntamos por el nacionalismo de Israel o el nacionalismo judío, aparece un concepto muy importante que está llamado a ser clave en la futura teología del Antiguo y del Nuevo, que es el día de Yahvé, el día de Jehová. Es un día que se anuncia en el futuro, donde Dios va a aparecer y va a establecer su juicio, ¿no es cierto? Repartiendo premios y castigos a aquellos que han sido fieles y han servido a Dios y a aquellos que le han dado la espalda. Este es un concepto muy importante porque inaugura esta idea de la intervención de Dios en la historia y la intervención futura de Dios para salvar a su pueblo. El día de Yahvé va a ser un concepto teológico en varios libros proféticos, va a ser importante para pensar el futuro con Dios, ¿cierto? Así que este pequeño librito nos aporta un concepto de mucha densidad teológica que va a ser recuperado más adelante. El libro de Joel también anuncia en este caso juicio en Israel. Muchos creen que Joel presenció un cataclismo natural, puede ser un terremoto, y tomando las imágenes de ese desastre, de esa crisis ambiental y social, articuló el libro, ¿no es cierto? Y ahí aparece también una profecía muy interesante que va a ser rescatada en el Nuevo Testamento y específicamente en el libro de Hechos, que es la profecía de los últimos días, ¿no? Mientras el presente se manifiesta tan oscuro, con tantas crisis, dificultades, problemas, y un juicio de Dios sobre el pueblo, esa no es la última palabra de Dios. Para el profeta, la última palabra de Dios vendrá con los últimos días, donde Dios va a derramar de su espíritu, ¿no es cierto? Y va a restaurar al pueblo, pero no solo restaurarlo en un sentido material, sino restaurarlo en un sentido espiritual. Dios va a enviar su espíritu, va a traer palabra, va a traer revelación, va a traer visiones, va a traer sueños y aparecerá un tiempo nuevo, ¿no es cierto? Este mensaje de Joel va a ser rescatado por el apóstol Pedro en uno de sus primeros sermones después de la resurrección del Señor, y Pedro con autoridad apostólica va a interpretar que justamente los tiempos de Jesucristo,
tiempo de la llegada del Mesías, son los últimos tiempos, estos tiempos anunciados por el profeta. Dios finalmente ha derramado su espíritu y ha llegado el tiempo de la salvación y de la restauración. Y finalmente en esta unidad vamos a considerar el libro de Jonás, un libro único en la literatura profética, porque no es un libro de oráculos, de mensajes. En general, los libros proféticos reúnen los mensajes de un profeta. Y justamente lo que nos llama la atención de los libros proféticos es lo poco que se dice del profeta, de la propia vida del profeta. Aquí los términos se han invertido. Casi no hay oráculos, o prácticamente no hay ninguno, pero sí un largo trabajo narrativo sobre la vida de Jonás, ¿no es cierto? Sobre todo sobre un acontecimiento de la vida de Jonás. Jonás es llamado a predicar a los enemigos de Israel, es llamado a predicar al imperio dominante de esa época, que era el imperio asirio, con su capital en Nínive. Así que el profeta tiene que viajar hasta la capital y predicar, llamar al arrepentimiento a ese pueblo. Así que ahí tenemos otra rareza del libro. Este no es un profeta enviado a Israel, sino enviado a un pueblo extranjero, al imperio de turno. Y el profeta se niega a ir. Se niega a ir, después lo sabremos al final del libro, porque el profeta teme que Dios perdone a los asirios. Si los asirios se arrepienten, Dios es tan bueno y misericordioso que los va a perdonar. ¿Y por qué el profeta no quiere que los perdone? Bueno, porque los asirios son un imperio particularmente cruel y despiadado, salvaje. Los historiadores consideran que es el imperio opresor más violento de la historia. Y entonces el profeta se escapa, trata de huir, huye en barco, la historia es muy pintoresca, sucede una tormenta, Jonás es arrojado a las aguas, es tragado por una ballena, y en toda esa prueba el profeta llega a una especie de arrepentimiento, ¿no es cierto? Y entonces va y hace de mala gana su trabajo, pero lo hace, y efectivamente los paganos se arrepienten, Dios los perdona, y el profeta se enoja con este Dios, que es mucho más misericordioso y bueno de lo que el profeta llega a alcanzar a comprender. Lo interesante de este libro profético es que es una especie de parábola. Es una parábola sobre el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Es una parábola sobre el pueblo de Dios que se considera superior a los demás pueblos y que termina cayendo en una especie de orgullo espiritual, que cree que su fe es un privilegio solo para ellos. Este era un pecado en que había caído el pueblo de Israel, y evidentemente este es un libro profético polémico, desafiante, que quiere poner en crisis esas convicciones falsas, ¿no es cierto? Y ayudar al pueblo, a todo pueblo de Dios en toda época, a comprender que el propósito de Dios va mucho más allá que lo que puede pensar un creyente o un grupo de creyentes en un determinado momento, ¿no es cierto? Y que la salvación es por gracia y es para todos, y entonces lo que tiene que hacer un pueblo es dar testimonio de ese Dios de justicia, de misericordia, de bondad, y esperar lo mejor para todos los pueblos. Aquí aparece una nota extraordinaria en el Antiguo Testamento de universalidad. Dios es el Dios de toda la humanidad y Él quiere perdonar a todos, aún a los más perversos y malvados, y para eso está el pueblo de Dios, para dar testimonio de ese Dios perdonador. Así que Jonás se convierte en una especie de modelo o de antimodelo para todos los tiempos, ¿no es cierto? Y es un llamado de atención, ¿no es cierto?, a todo el que se cree elegido, para que esa elección, que es tan valiosa, no sea un motivo simplemente de orgullo, sino que sea un llamado al servicio. Así que Jonás nos va a desafiar también y nos va a obligarnos a hacer preguntas sobre nuestro rol como hijos e hijas de Dios.